La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Mi nombre es Roberto Silva y soy de la Ciudad de México. Nunca pensé que mi trabajo como periodista me llevaría a vivir la experiencia más terrorífica de mi vida. Todo comenzó cuando mi jefe me asignó escribir un artículo sobre las tradiciones rurales de México. Me enviaron a San Isidro, un pueblito perdido en las montañas de Veracruz, tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. El viaje fue agotador. Después de 5 horas en autobús llegué a la carretera principal, y desde ahí tuve que caminar 2 horas por un sendero de tierra hasta llegar al pueblo. San Isidro tenía apenas 30 casas de adobe, una pequeña iglesia y una tiendita que también servía como cantina. La gente me miraba con desconfianza, como si fuera el primer forastero que veían en años. Me hospedé en casa de doña María López, una señora mayor que rentaba un cuartito a los pocos visitantes que llegaban al pueblo. Era una mujer amable, de cabello completamente blanco y manos arrugadas por el trabajo. Sus ojos, sin embargo, tenían una tristeza profunda que me llamó la atención desde el primer momento. La primera noche cenamos tamales y café de olla mientras me contaba sobre la vida en San Isidro. Todo parecía normal, hasta que mencioné que quería conocer las tradiciones y leyendas del lugar. Doña Carmen se puso pálida y dejó de comer. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar mi propia respiración. «Joven Roberto», me dijo con voz temblorosa, «hay cosas de las que es mejor no hablar, especialmente cuando oscurece». Insistí con cuidado, explicándole que mi trabajo era precisamente rescatar esas historias para que no se perdieran. Después de mucho pensarlo, doña María suspiró profundamente y comenzó a contarme sobre Esperanza Morales. Esperanza vivía aquí cuando yo era niña, comenzó, mirando por la ventana hacia las montañas. Era una mujer hermosa, con el cabello negro más brillante que he visto en mi vida y unos ojos verdes que parecían ver cosas que nosotros no podíamos ver. Vivía sola en una casita al final del pueblo, cerca del bosque de pinos. Esperanza vivía aquí cuando yo era niña, comenzó, mirando por la ventana hacia las montañas. Era una mujer hermosa, con el cabello negro más brillante que he visto en mi vida y unos ojos verdes que parecían ver cosas que nosotros no podíamos ver. Vivía sola en una casita al final del pueblo, cerca del bosque de pinos. Me contó que Esperanza había llegado a San Isidro hace más de 50 años. Nadie sabía de dónde venía, pero la gente la aceptó porque sabía curar enfermedades con hierbas y remedios naturales. Los niños la querían porque siempre tenía dulces caseros y les contaba historias fantásticas. Los adultos la respetaban porque sus medicinas funcionaban mejor que las del doctor, que venía del pueblo grande una vez al mes. Pero algo cambió, continuó doña María, ahora hablando casi en susurros. Después de que don Esteban García empezó a cortejarla y ella lo rechazó, las cosas se pusieron raras. Don Esteban era el hombre más rico del pueblo, dueño de casi todas las tierras, y no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. La historia se volvía más inquietante. Don Esteban comenzó a esparcir rumores sobre Esperanza. Decía que la había visto hablando sola en el bosque durante las noches de luna llena, que sus remedios funcionaban demasiado bien para ser naturales, que había encontrado huesos de animales extraños cerca de su casa. La gente empezó a tener miedo. Una noche, doña María hizo una pausa y se santiguó. El hijo pequeño de los Vázquez se enfermó gravemente. Tenía fiebre muy alta y deliraba. Sus padres fueron desesperados a buscar a Esperanza. Ella llegó con sus hierbas y sus rezos, y el niño se curó completamente antes del amanecer. Pero don Esteban convenció a la gente de que había sido brujería, que Esperanza había hecho un pacto con el demonio. El ambiente en el pueblo se volvió hostil hacia Esperanza. Los mismos niños que antes la visitaban corrían cuando la veían. Las mujeres se santiguaban al pasar frente a su casa. Los hombres hablaban en voz baja sobre hacer algo para proteger al pueblo. La última noche que la vimos,
Doña María tenía lágrimas en los ojos. Un grupo de hombres del pueblo fue a su casa con antorchas. Yo era una niña, pero recuerdo los gritos. Recuerdo el olor a humo. Recuerdo la luz naranja que se veía desde la ventana de mi cuarto. Al día siguiente, la casa de Esperanza era solo cenizas. Ella había desaparecido. Algunos decían que había logrado escapar al bosque. Otros susurraban que había perecido en el incendio. Pero don Esteban decía con satisfacción que el pueblo ya estaba limpio y que podían dormir tranquilos. Pero no pudimos dormir tranquilos, me confesó doña María, porque esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Me quedé helado. Afuera, el viento comenzaba a soplar entre los pinos, creando un sonido que parecía un lamento. Doña María se levantó y cerró bien todas las ventanas antes de continuar. Don Esteban fue el primero en enfermar, una fiebre que ningún doctor podía curar. Deliraba gritando el nombre de Esperanza, pidiendo perdón. Después fue don Tomás, uno de los que había llevado las antorchas. Luego don Alberto. Uno por uno, todos los hombres que habían participado esa noche comenzaron a tener pesadillas terribles. Se despertaban gritando con rasguños en la espalda que no se podían explicar. La voz de doña María se volvía cada vez más baja, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Pero lo peor no eran las enfermedades, continuó. Lo peor era que la gente empezó a verla. En el bosque, caminando entre los árboles. Su figura se veía borrosa, como humo, pero todos sabían que era ella. Su cabello negro flotando en el aire, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Algunos juraban que la habían visto parada en el lugar donde estaba su casa, mirando hacia el pueblo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Afuera, una rama golpeó contra la ventana y ambos dimos un respingo. Los niños fueron los primeros en escuchar su voz. Doña María ahora hablaba tan bajo que tuve que acercarme para oírla. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, se podía escuchar una mujer cantando, una canción triste, melancólica, que llegaba desde el bosque. Los niños decían que reconocían la voz de Esperanza, que era la misma que les cantaba cuando les contaba historias. Pero la canción no era amistosa como antes. Había algo en ella que ponía los nervios de punta, algo que hacía que hasta los perros del pueblo se escondieran y aullaran de miedo. Mi hermano menor, que tenía 8 años, fue quien la vio más de cerca. Doña María se abrazó a sí misma. Una noche se despertó y me dijo que había una señora en la ventana de nuestro cuarto. Cuando miré, vi una sombra que se alejaba rápidamente hacia el bosque. Pero mi hermano insistía en que era Esperanza, que le había sonreído y le había hecho una seña para que la siguiera. Desde esa noche, el comportamiento de su hermano cambió completamente. Se volvió silencioso y distante. Por las tardes se paraba en la puerta de la casa mirando hacia el bosque, como si estuviera esperando algo. Sus padres lo regañaban, pero él no hacía caso. Parecía estar en otro mundo. Una semana después, la voz de doña María se quebró. Mi hermano desapareció. Lo buscamos por todo el pueblo, por el bosque, por los campos. Gritamos su nombre hasta quedarnos sin voz. Pero nunca lo encontramos. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, el viento seguía silbando entre los árboles, y yo sentía como si miles de ojos nos estuvieran observando desde la oscuridad. ¿Y qué pasó con don Esteban y los otros hombres?, pregunté con voz temblorosa. Doña María me miró con ojos llenos de una tristeza muy profunda. Don Esteban se volvió loco. Pasaba las noches caminando por el pueblo, gritando el nombre de Esperanza, pidiendo perdón. Decía que la veía en todas partes, que lo seguía, que le susurraba cosas terribles al oído. Un día lo encontramos en el bosque tirado junto a las cenizas de la casa de Esperanza. Tenía los ojos abiertos, pero ya no respiraba. En su cara había una expresión de terror que nunca voy a olvidar. Los otros hombres que habían participado en el incendio corrieron la misma suerte. Uno por uno fueron enfermando, enloqueciendo, desapareciendo. Algunos se fueron del pueblo en plena noche sin avisar a nadie. Otros los encontraron en el bosque, como a don Esteban. Ninguno volvió a ser el mismo. ¿Y Esperanza sigue apareciendo?, pregunté,
aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Han pasado más de 40 años, doña María susurró. Pero sí, todavía la ven, especialmente los niños. Aparece en las noches de luna llena, caminando entre los árboles. Ya no canta como antes, pero a veces se escucha su risa. Una risa triste y amarga que hace que se te hielen los huesos. Me quedé despierto esa noche, pensando en todo lo que había escuchado. Cada sonido del viento me sobresaltaba. Cada sombra que se movía en la ventana me ponía los nervios de punta. Pero lo que más me inquietaba era la expresión en los ojos de doña María cuando me contó la historia. Era la expresión de alguien que había visto cosas que no debería existir. Al día siguiente decidí investigar por mi cuenta. Caminé por el pueblo preguntando a otras personas sobre Esperanza. Todos me daban la misma respuesta. Se ponían pálidos, negaban con la cabeza y me decían que mejor hablara con doña María. Era como si hubieran hecho un pacto de silencio. Por la tarde me dirigí hacia el bosque de pinos. Quería ver el lugar donde había estado la casa de Esperanza. El sendero era angosto y estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol, creando un ambiente sombrío y misterioso. Después de caminar durante 20 minutos, llegué a un claro en el bosque. Ahí, entre la hierba crecida, todavía se podían ver los restos de lo que había sido una casa. Piedras ennegrecidas, pedazos de madera quemada, y en el centro, un círculo de cenizas que el tiempo no había logrado borrar completamente. Me acerqué despacio, sintiendo un frío extraño que me subía por la espalda. Era una sensación rara, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza y dolor. Me agaché para tocar las cenizas, y en ese momento escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de mujer cantando. Una melodía suave y melancólica que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La canción no tenía palabras que pudiera entender, pero transmitía una tristeza tan profunda que me hizo llorar sin darme cuenta. Levanté la vista y la vi. Al otro lado del claro, entre los árboles, había una figura de mujer. Era transparente, como hecha de humo, pero podía distinguir perfectamente su silueta. Su cabello negro flotaba suavemente aunque no había viento. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra del bosque. Me miraba fijamente, pero en su mirada no había odio ni venganza. Solo una tristeza infinita. No pude moverme, no pude hablar. Solo me quedé ahí arrodillado entre las cenizas mirándola. Ella siguió cantando durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse hasta que solo quedó el silencio del bosque. Regresé al pueblo corriendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No le dije nada a doña María sobre lo que había visto, pero ella se dio cuenta de que algo había pasado. Me preparó un té de hierbas para calmarme, y me sugirió que era mejor que me fuera del pueblo al día siguiente. Esperanza no es malvada, me dijo mientras empacaba mis cosas. Solo está muy triste, muy sola, pero su tristeza es tan grande que puede contagiar a los vivos. Es mejor que no te quedes más tiempo. Esa noche, mi última en San Isidro, volví a escuchar la canción. Esta vez venía de mi ventana. Me levanté despacio y miré hacia afuera. Esperanza estaba ahí, parada en el patio de doña María, mirando directamente hacia mi cuarto. No me moví. No respiré. Solo la observé mientras ella me observaba a mí. Después de un rato que se me hizo eterno, ella levantó lentamente la mano y me hizo una seña de despedida. Luego sonrió. Era una sonrisa triste pero gentil, como la que les daba a los niños cuando les contaba historias. Se dio la vuelta y caminó hacia el bosque hasta desaparecer entre las sombras. Al día siguiente salí de San Isidro antes del amanecer. Durante todo el viaje de regreso a la ciudad no pude dejar de pensar en Esperanza, en su sonrisa triste, en su soledad, en la injusticia que había sufrido. Escribí el artículo, pero nunca lo publiqué. Algunas historias son demasiado reales, demasiado dolorosas para compartirlas con el mundo.
Han pasado 5 años desde entonces, pero a veces, en las noches de luna llena, todavía escucho su canción. Y sé que en algún lugar, en un pequeño pueblo perdido en las montañas de Veracruz, Esperanza sigue caminando entre los pinos, esperando que alguien entienda que no era una bruja. Solo era una mujer que amaba demasiado y que pagó muy caro por ser diferente. Mi nombre es Carlos Hernández, y voy a contarles una historia que me ha perseguido durante años. Una historia que cambió para siempre la forma en que veo el mundo, y que me hace temblar cada vez que recuerdo aquellos días en mi pueblo natal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Era el verano de 1995, y había regresado a casa de mis abuelos después de terminar la escuela en la ciudad. Mi familia tenía una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, rodeada de montañas verdes y neblina que siempre parecía esconder secretos entre sus sombras. Mis abuelos, don Joaquín y doña Carmen, habían vivido allí toda su vida. Conocían cada piedra, cada árbol, cada historia que se contaba en voz baja durante las noches frías. Pero había una historia que nunca me habían contado. Una historia sobre la familia Morales que vivía en la casa más alejada del pueblo, casi perdida entre los pinos y las barrancas. La familia Morales estaba compuesta por 3 generaciones. Estaba don Roberto, un hombre callado de unos 50 años que trabajaba haciendo muebles de madera. Su esposa, doña Elena, era una mujer dulce que vendía tamales en el mercado los domingos. Tenían 2 hijos, Miguel, de mi edad, y la pequeña Esperanza, de apenas 8 años, con trenzas largas y sonrisa tímida. Pero la que realmente gobernaba esa casa era la abuela de Miguel y Esperanza. Doña Remedios Morales tenía 83 años y era una mujer que daba miedo solo con mirarla. Era muy delgada, con el cabello blanco como la cal y siempre recogido en un moño apretado. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y parecían ver cosas que los demás no podíamos ver. Siempre vestía de negro, desde los zapatos hasta el rebozo que nunca se quitaba, ni siquiera en los días más calurosos. Los niños del pueblo le teníamos un miedo terrible a doña Remedios. Cuando la veíamos caminar por las calles empedradas, con su bastón de madera nudosa y su espalda encorvada, todos corríamos a escondernos detrás de las puertas o nos metíamos a las tiendas hasta que ella pasara. Había algo en su manera de moverse, algo en la forma en que sus ojos nos seguían, que nos hacía sentir como si fuéramos ratones siendo observados por un gato hambriento. Mi abuela Carmen siempre nos decía que no nos acercáramos a la casa de los Morales. Esa mujer no es de fiar, nos susurraba cuando creía que doña Remedios no podía escucharla. Ha vivido demasiado y sabe cosas que no debería saber. Manténanse lejos de ella y de su casa. Pero yo era un niño curioso, y las advertencias de los adultos solo hacían que quisiera saber más. Durante las primeras semanas del verano, me la pasé observando la casa de los Morales desde lejos. Era una construcción vieja, de paredes gruesas y ventanas pequeñas que siempre parecían estar cerradas. Tenía un jardín lleno de plantas extrañas que nunca había visto en otros lugares. Había hierbas que colgaban de las ventanas para secarse, y jarrones de barro llenos de flores, marchitas que doña Remedios cambiaba cada luna nueva. Lo que más me llamaba la atención era que Miguel y Esperanza casi nunca salían a jugar con los otros niños. Los veía de vez en cuando ayudando a su madre con los quehaceres, pero siempre se mantenían cerca de su casa. Miguel tenía la mirada triste, como si cargara un peso muy grande para su edad. Esperanza casi nunca sonreía, y cuando lo hacía, parecía estar forzándose a hacerlo. Un día, mientras jugaba fútbol con otros niños en la plaza del pueblo, me di cuenta de que faltaba alguien. Era Pedrito Gómez, un niño de 7 años que siempre estaba con nosotros. Su mamá, doña Rosa, llegó corriendo y preguntando si alguien lo había visto. Desapareció anoche, nos dijo con los ojos llenos de lágrimas. Estaba jugando en el patio y cuando lo fui a buscar para la cena ya no estaba. Hemos buscado por todas partes y no encontramos ni rastro de él. Todo el pueblo se organizó para buscar a Pedrito. Revisamos cada casa, cada barranca, cada rincón donde un niño pequeño pudiera haberse escondido o perdido, pero no encontramos nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado.
Durante los días siguientes, la angustia se apoderó del pueblo. Las madres no dejaban que sus hijos salieran solos, y todos caminábamos en grupos, siempre mirando hacia atrás, siempre con el miedo en el pecho. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba cerca de la casa de los Morales, podía escuchar sonidos raros que venían del interior. Eran como lamentos, como si alguien estuviera llorando o gimiendo de dolor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos se repetían noche tras noche. Una tarde, mientras regresaba de ayudar a mi abuelo a cortar leña, vi a doña Remedios en su jardín. Estaba haciendo algo extraño con las plantas. Las tocaba con las manos mientras movía los labios, como si estuviera rezando o cantando en voz muy baja. Pero no eran oraciones que yo conociera. Las palabras sonaban diferentes, más antiguas, como si fueran de otro idioma o de otro tiempo. Me escondí detrás de un árbol para observarla mejor. Doña Remedios tomó una planta que no reconocí y la metió en una bolsa de tela negra. Luego se dirigió hacia la parte trasera de su casa, donde había una pequeña construcción de piedra que parecía muy vieja. Nunca había notado esa construcción antes, y me pareció extraño que estuviera ahí, casi escondida entre los árboles. La seguí a distancia, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. La construcción de piedra resultó ser una especie de cuarto pequeño con una puerta de madera muy pesada. Doña Remedios sacó una llave grande y oxidada de entre sus ropas y abrió la puerta. Lo que vi después me heló la sangre. El cuarto estaba lleno de cosas extrañas, frascos con líquidos de colores raros, huesos de animales colgando del techo, velas negras encendidas por todas partes, y dibujos en las paredes que parecían hechos con algo que no era pintura. En el centro del cuarto había una mesa de piedra y sobre ella había ropa de niño. Ropa que reconocí inmediatamente. Era la camisa azul que Pedrito llevaba puesta el día que desapareció. El miedo me paralizó por completo. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no me respondían. Doña Remedios puso la planta que había recogido sobre la mesa, junto a la ropa de Pedrito, y comenzó a murmurar esas palabras extrañas otra vez, pero ahora más fuerte. De repente, como si hubiera sentido mi presencia, doña Remedios se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría como el hielo, y en ese momento supe que sabía que yo estaba ahí, que tal vez siempre había sabido que la estaba observando. Una sonrisa horrible se dibujó en su cara arrugada, y levantó un dedo torcido señalándome. Sus labios se movieron formando palabras que no pude escuchar, pero que sentí como dagas clavándose en mi corazón. Finalmente mis piernas reaccionaron y corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Corrí entre los árboles, saltando piedras y raíces, tropezando y levantándome sin parar, hasta llegar a casa de mis abuelos. Me encerré en mi cuarto y no salí hasta el día siguiente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de doña Remedios y escuchaba sus palabras extrañas resonando en mi cabeza. Pero lo que más me atormentaba era la ropa de Pedrito sobre aquella mesa de piedra. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba ahora? Al día siguiente traté de contarle a mi abuelo lo que había visto, pero él no me creyó. «Son imaginaciones tuyas, muchacho», me dijo mientras afilaba su machete. «Doña Remedios será rara, pero es solo una anciana. No le hagas caso a los chismes del pueblo». Pero yo sabía lo que había visto. Decidí buscar a Miguel, el nieto de doña Remedios. Si alguien sabía la verdad sobre lo que pasaba en esa casa, tenía que ser él. Lo encontré en el mercado, ayudando a su madre a cargar costales de maíz. Esperé a que se alejara de ella y me acerqué con cuidado. «Miguel», le dije en voz baja, «necesito hablar contigo». Él me miró con esos ojos tristes que siempre tenía y negó con la cabeza. «No puedo hablar contigo, Carlos. Mi abuela dice que no debo hablar con los otros niños. Pero es importante», insistí. «Es sobre Pedrito Gómez». Al escuchar ese nombre, Miguel se puso muy pálido. Sus manos comenzaron a temblar y miró hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien nos estuviera escuchando. «No sé nada de Pedrito», susurró, pero su voz temblaba tanto que supe que estaba mintiendo. «Vi su ropa en el cuarto de piedra de tu abuela», le dije directamente. Miguel se quedó paralizado. Por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo.
Luego me agarró del brazo con fuerza y me jaló hacia un callejón donde nadie pudiera vernos. ¿Estás loco? Fuiste al cuarto de mi abuela, me dijo con los ojos muy abiertos. No debiste hacer eso, Carlos. Ahora ella ya sabe que sabes. ¿Saber qué? ¿Qué le pasó a Pedrito? Miguel empezó a llorar. Era la primera vez que veía a un niño de mi edad llorar de esa manera, con tanto miedo y desesperación. Mi abuela, ella no es como las otras abuelas, me dijo entre sollozos. Hace cosas terribles. Dice que es para proteger a la familia, para mantenernos sanos y que nunca nos falte comida. Pero yo sé que está mal lo que hace. ¿Qué cosas hace? Miguel se limpió las lágrimas con la manga de su camisa y me miró fijamente. Se lleva a los niños pequeños, los que no tienen familia grande que los busque, los que nadie va a extrañar mucho. Los usa para sus trabajos de brujería. Sentí como si me hubieran echado agua helada por todo el cuerpo. ¿Los usa cómo? Dice que necesita su energía joven, su sangre pura. Hace rituales con ellos en el cuarto de piedra. Después ellos ya no están. ¿Y dónde están entonces? Miguel señaló hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Hay cuevas en lo más profundo del bosque. Ahí los lleva cuando ya no los necesita. Mi hermana Esperanza y yo la hemos visto regresar de allá en las madrugadas, siempre sola. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no le han dicho a sus papás? ¿Crees que no lo hemos intentado? Miguel se veía desesperado. Mi papá le tiene más miedo a mi abuela que nosotros. Dice que ella mantiene alejados a los espíritus malignos de nuestra casa, que gracias a ella nunca nos hemos enfermado de gravedad. Mi mamá no se atreve ni a contradecirla. Pero podemos decirle a otras personas del pueblo. No nos van a creer, me interrumpió Miguel. Mi abuela es muy inteligente. Durante el día se comporta como una anciana normal. Ayuda a curar a la gente con hierbas, les da consejos, hasta va a misa los domingos. Nadie sospecha lo que hace por las noches. En ese momento escuchamos la voz de doña Elena llamando a Miguel. Él se secó rápidamente las lágrimas y me miró una última vez. Carlos, por favor, no vayas más cerca de mi casa. Mi abuela ya sabe que sabes algo y eso es muy peligroso. Ella puede hacer cosas terribles con solo mirarte. Miguel se fue corriendo hacia donde su madre lo llamaba, y yo me quedé solo en ese callejón, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera volteado al revés. Durante los siguientes días traté de actuar normal, pero era imposible. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada sombra me parecía la figura encorvada de doña Remedios acercándose a mí. Dejé de salir solo de casa y siempre me quedaba cerca de mis abuelos, pero una noche todo cambió para siempre. Era pasada la medianoche cuando escuché golpes suaves en la ventana de mi cuarto. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas del árbol que estaba afuera, pero los golpes siguieron con un ritmo muy regular, como si alguien estuviera tocando a propósito. Me acerqué a la ventana con mucho cuidado y aparté un poco la cortina para ver afuera. Lo que vi me quitó toda la respiración. Era Esperanza, la hermana pequeña de Miguel. Estaba parada en el patio de mis abuelos, con su camisón blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Pero había algo muy extraño en ella. Sus ojos estaban completamente blancos, como si no tuviera pupilas, y se movía de una manera rara, como si fuera una muñeca siendo manejada por hilos invisibles. Carlos, me dijo con una voz que no sonaba como la suya, sino más grave y antigua. Mi abuela quiere verte, ven conmigo. Cada fibra de mi ser me gritaba que no abriera esa ventana, que no saliera de casa. Pero había algo en la voz de Esperanza, algo que me jalaba hacia afuera sin que pudiera resistirme. Antes de darme cuenta ya había abierto la ventana y estaba saliendo al patio. Esperanza me tomó de la mano. Su piel estaba fría como el hielo, pero no podía soltarme. Caminamos en silencio por las calles vacías del pueblo. Yo quería gritar, quería correr, quería despertar a todo el mundo, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Llegamos a la casa de los Morales y Esperanza me llevó directamente al cuarto de piedra. La puerta estaba abierta y adentro había más velas encendidas que la primera vez. Doña Remedios estaba parada junto a la mesa de piedra, vestida con una túnica negra que nunca antes le había visto. Así que tú eres el niño curioso.
me dijo con esa voz áspera que conocía también. El que no sabe respetar los secretos de los mayores. Finalmente pude hablar, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. ¿Qué le hizo a Pedrito? Doña Remedios se rió, y su risa sonó como el viento pasando por las ramas secas de los árboles muertos. Pedrito cumplió su propósito, me dijo mientras se acercaba a mí. Me dio lo que necesitaba para mantener fuerte a mi familia, y ahora tú vas a hacer lo mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que sobre la mesa de piedra había más ropa. Ropa de otros niños que habían desaparecido en los últimos años. Niños que todo el pueblo había buscado sin encontrar jamás. Doña Remedios levantó las manos hacia el techo y empezó a recitar esas palabras extrañas otra vez. Las velas se movían sin que hubiera viento, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché voces afuera del cuarto. Eran voces de hombres del pueblo, y gritaban mi nombre. Mi abuelo se había despertado y había notado que no estaba en mi cama. Había organizado una búsqueda inmediatamente. El hechizo que me tenía paralizado se rompió de golpe. Doña Remedios se distrajo por un momento al escuchar las voces, y yo aproveché para correr hacia la puerta. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Grité con todas mis fuerzas. Las voces se acercaron rápidamente, y pronto vi las linternas de los hombres iluminando el jardín de los Morales. Mi abuelo llegó primero, seguido por don Esteban, don Ramiro y otros vecinos. Cuando entraron al cuarto de piedra y vieron todo lo que había ahí, la ropa de los niños desaparecidos, los huesos, las velas, los dibujos extraños en las paredes, se quedaron en silencio por un momento que me pareció eterno. Doña Remedios ya no parecía una anciana frágil. Sus ojos brillaban con una luz malvada, y cuando habló, su voz resonó como si viniera de lo más profundo de la tierra. «Ustedes no entienden nada», les gritó. «Yo he protegido a este pueblo durante décadas. Sin mis rituales, todos ustedes habrían muerto de enfermedades y maldiciones». Pero los hombres ya habían visto suficiente. Entre todos la sujetaron, aunque ella luchó con una fuerza que no parecía normal para alguien de su edad. Esa misma noche, guiados por Miguel y Esperanza, que finalmente se atrevieron a hablar cuando vieron que su abuela había sido descubierta, encontramos las cuevas en las montañas donde doña Remedios escondía los cuerpos de los niños que había tomado. Encontramos a Pedrito y a otros 4 niños que habían desaparecido en los últimos 3 años. Los trajimos de vuelta al pueblo para darles sepultura cristiana, aunque sus familias nunca se recuperaron completamente del dolor. Doña Remedios fue llevada a la cárcel del pueblo más cercano, pero murió esa misma noche. Los guardias dijeron que había sido un ataque al corazón, pero yo siempre he pensado que fue algo más, como si al ser descubierta, las fuerzas oscuras que la habían mantenido viva durante tantos años, finalmente la hubieran abandonado. Han pasado muchos años desde entonces. Miguel y Esperanza se fueron del pueblo cuando cumplieron 18 años, y nunca más supimos de ellos. Sus padres vendieron la casa y también se mudaron a otro lugar. La casa de los Morales quedó abandonada, y con el tiempo se fue cayendo a pedazos. El cuarto de piedra fue destruido por los hombres del pueblo, que quemaron todo lo que había adentro, y esparcieron sal bendita por toda el área. Pero aún ahora, cuando regreso a visitar a mis abuelos en San Cristóbal, puedo sentir que algo extraño sigue flotando en el aire del pueblo. Las madres siguen cuidando muy bien a sus hijos pequeños, y nadie sale solo por las noches. Y yo nunca he podido olvidar la mirada de doña Remedios esa noche, ni las palabras que me dijo justo antes de que llegaran los hombres a rescatarme. El poder siempre encuentra una manera de continuar, niño. Siempre hay alguien dispuesto a pagar el precio.